Muy buenas noches, Grupo Templo Betel, hermanos, hermanas y todos aquellos amigos y hermanos que a través de estos medios tecnológicos están viendo este culto. Bendecimos al Señor por ello y vamos a dar inicio a este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Vamos a orar en la presencia del Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que seas propicio a cada una de nuestras vidas y nos acompañes con tu gracia, Señor. Este culto es para ti, Señor amado. Dirígelo, bendícelo, Señor, y damos gracias porque podemos hacerlo. Señor, que sea de bendición a aquellos que lo están escuchando. Padre, bendecimos tu nombre y pedimos tu dirección absoluta sobre este culto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, vamos a escuchar entonces una alabanza a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi
Vamos a hacer la oración que siempre hacemos, tan importante, que es la oración de intercesión por problemas, por peticiones, por enfermos ausentes y también por el grupo que trabaja en el área de la salud, para que el Señor sea protegiéndolo, ayudándolo y cubriéndolo mediante su gracia. Vamos, aquí tenemos la lista de los que están en primera línea. Tenemos a nuestra hermana, la doctora Maret, al doctor Eddie Apolo, Guillermo Ayares, doctor Rafael Riquelme, doctora Giancarla Gambi, las hermanas Ruth, Helen del Águila, el matrimonio Alonso y Leticia, la hermana Patti Quintrilev y el hermano Moisés Castañeda, Nelson Venegas, Rafael Benavides, mi hijo, y mi nieta Javiera, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David Elizabeth Higuera, Javiera Aravena, conductores de la locomoción colectiva. También hay hermanos nuestros, familiares nuestros, que trabajan en ese rubro, y ellos también están expuestos no solamente a contagios, sino también a agresiones. Así que pedimos por todo ello. En la lista de enfermos tenemos la hermana Mari, esperamos que esté más recuperada mediante la ayuda del Señor. Tenemos Victoria Fritz, matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancamín, Elena Soto, Juan Carrión, Nancy Romero, Anita y la Vaca, que va en franca recuperación, Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, Patricio Frías, Rosario Collao, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcides García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonidas Campos Yaquén, Yanna Chávez, Ana Vera, Isabel García, Daniela Jorquera, Dina Benavides, José Abelo, Johnny Pastene, Jorge García y Carlos Rivas. Estas son la lista de enfermos. Tenemos también peticiones. Hermana Charo Romero, Carmen Garrido, Lorena Pastene, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, Marco Román, familia Valdivia Yasquén, Herminia Silva también está en su casa, está recuperándose, Celia Bernal, Juan Foster, Diego, nieto de la hermana Margarita Almuna, y Alin Mella. Y también ponemos en la lista a nuestra hermana, la doctora, pidió la oración, Nubita Riquelme. Ella trabaja en el Instituto Médico Legal de Temuco. Ella pidió la oración porque tuvo una intervención quirúrgica. Así que pedimos por todos ellos. Hermanos, vamos a orar en la presencia del Señor, sabiendo y entendiendo que la palabra de Dios dice que Él está con el oído atento, escuchando el clamor de los que invocan su nombre. Oramos al Señor. Padre Celestial, una vez más venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Te damos muchas gracias porque tenemos esta instancia de clamar a ti, Señor. Pedimos tu bendición, específicamente, Señor, por ese grupo de trabajadores de la salud que están cada día allí trabajando en los hospitales y en las clínicas. Te rogamos que tú les acompañes con tu gracia. Señor, levante un muro de contención contra las acechanzas de este virus,
Señor, tú los libres, tú los guardes, tú los protejas, Señor. Pedimos tu bendición sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús pedimos protección para la gloria de tu nombre. Amén y amén. También pedimos por todos estos enfermos, esta larga lista, distintas enfermedades, pero tú eres nuestro Dios, nuestro único y suficiente Salvador. Eres también nuestro sanador. Señor, dice que tú llevaste allí en la cruz todas nuestras enfermedades y en el nombre de Jesús te pedimos por cada uno de ellos distintas enfermedades, pero a ti, Señor, clamamos para que tú respondas. Señor, una vez más te pedimos que tú seas obrando misericordia sobre cada uno de ellos. Señor amado, muchas gracias, Señor, tu bendición sobre cada uno de ellos. También hay peticiones de distinta índole también. Señor, te pedimos por cada uno de ellos que tú les acompañes con tu gracia, que tú, Señor, les hagas entender que tenemos que pedir en nuestras necesidades de acuerdo a tu voluntad. Señor, Padre amado, una vez más los ponemos delante de tu presencia, Señor, y toda situación, toda petición sea concedida por la gracia y el poder de Jesucristo. Padre Celestial, todo te lo rogamos, te lo pedimos, confiando plenamente, programamos y proclamamos victoria sobre cada una de estas necesidades que hemos expuesto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, también tenemos, quería comentar un poquito el aviso de la reunión Zoom que hicimos ayer miércoles. Bendecimos al Señor porque una vez más nos pudimos reunir. Esperamos, sí, que hay muchos más, ¿no? Que muchos más. Hay muchos que no dejan el tiempo para participar un momento de estas reuniones. Les pedimos en el nombre del Señor que se agreguen a este grupo en el cual podemos bendecir y orar e interceder por nuestras necesidades. Damos gracias al Señor porque hemos tenido respuesta. Ayer hubieron testimonios. Mi hermana Rocío daba testimonio de cómo el Señor rápidamente la sacó de allí, de la clínica. También nuestra hermana Elizabeth daba testimonio de una petición que había por un matrimonio y el Señor está respondiendo porque hay solución. En Él tenemos solución. Así que yo les invito, hermanos, a que puedan participar de estos servicios que hacemos el día miércoles a las 8 vía Zoom. Dios les bendiga. Bien, hermanos, bendecimos al Señor y ahora viene la parte más importante de cada servicio. ¿Qué es lo más importante? El alimento espiritual, la palabra de Dios que está en los labios de nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor en este día, hermanos y hermanas, por su amor, su misericordia, por su respuesta, hermanos, a nuestras oraciones. Damos gracias al Señor en este día por sus infinitas misericordias para con cada uno de nosotros. Hermanos, el Señor ha sido bueno, el Señor sigue siendo bueno, Él es bueno. Por lo tanto, hermanos, debemos serle fiel al Señor, debemos ser hombres y mujeres que amemos al Señor y que le seamos fiel en todo a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en este día les invito a ir a la palabra del Señor, ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a hablar un poquito, hermanos, sobre la obediencia. En
es un tema, hermanos, que a mí me bendice mucho. El Señor nos dé espíritus de revelación y de entendimiento, ¿no es cierto?, para que podamos entender esta palabra con el espíritu del Señor, no con el espíritu humano. Porque si lo hacemos humanamente, hermanos, esta palabra el mundo no la recibe. Porque el mundo está desenfrenado, el mundo no tiene control. Hermanos, vemos acá en el país que se levantan jóvenes, hacen protestas, hermanos, y queman autos, buses, hermanos, y vemos la delincuencia como está acá. Eso es por la desobediencia. Entonces, esta palabra, hermanos, es para nosotros, los hijos del Señor, los que queremos seguir adelante en la obra del Señor, reconociendo a un papá que está sobre nosotros y reconociendo que a Él le debemos toda nuestra obediencia y toda nuestra sujeción. Hago esta instrucción, hermanos, para entrar a la palabra del Señor y vamos a leer, para comenzar, hermanos, la obediencia que tuvo el Señor hacia su Padre. Allí Filipenses capítulo 2, versículo del 5 en adelante vamos a leer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por encima, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Decimos amén, hermanos, a la lectura de la palabra del Señor. Decimos amén a la palabra del Señor misma, ¿no es cierto? Es un pasaje, creo, conocido por la mayoría de nosotros, hermanos, y acá podemos analizar y ver un poquito la obediencia del Señor. Haya pues, dice el apóstol, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este mensaje, hermanos, está escrito para la iglesia, para nosotros, los hijos del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. En nosotros debe estar el sentir de Cristo, debe estar, hermanos, la obediencia de Cristo. Él fue nuestro modelo acá, ¿no es cierto?, acá en la tierra. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? El sentir que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el sentir que Él tuvo, hermanos? Dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este fue el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Él estaba con su Padre, ¿no es cierto?, allá en los cielos, y Él se despojó de la gloria del Señor, de toda la gloria de Dios el Padre. Él se despojó. Vemos a Moisés, que también, hermanos, nos da un ejemplo ahí, que él no tomó en cuenta el ser el hijo de la hija de Faraón, ¿no es cierto?, sino que él se despojó de esa gloria también, como el Señor aquí se despoja de esta gloria. Este sentir que hubo en el Señor, hermanos, es digno de imitarlo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea,
él pudo aferrarse a esa gloria, a ese reinado, a ese señorío, ¿no es cierto? Pero él dice que se despojó, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ya no en la gloria misma de Dios, sino que bajó a la tierra en humillación, hermanos, haciéndose en forma de siervo. Siervo era un esclavo, ¿no es cierto? Un siervo es un hombre que está al servicio de su Señor. Y así Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, se humilló a sí mismo en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a nosotros, hermanos, igual a nosotros. Él tuvo, hermanos, tentaciones, dice la palabra, igual que nosotros, pero él, hermanos amados, no fue tentado porque él estaba sujeto a su Padre en obediencia. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, estando ya en la condición de hombres, como cualquiera de nosotros, hermanos, dice que él se humilló a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, ¿no? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a Dios, obediente hasta la muerte. Recordemos, hermanos, que el Señor por 3 veces oró al Padre, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, sin que yo la beba. Hermanos, él oró 3 veces de esa manera. Dice que oraba intensamente y su sudor que caía de su frente, de su rostro, era como grandes gotas de sangre, dice la palabra del Señor. Él oraba, hermanos, en agonía. Él oraba, hermanos, en una, tristeza tremenda, porque iba a pasar por la muerte, por la cruz. Pero la voluntad del Padre era que el Señor pasara por la cruz. Y él se hizo obediente, se sujetó a su Padre en todo. Y él pasó la cruz. Por lo cual, hermanos, versículo 8, hermanos, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos que la voluntad del Padre era que el Hijo, su Hijo, pasase, hermanos, por la muerte, por la cruz. Y eso, hermanos, es más profundo. Usted ya lo conoce, cuánto sufrió, cuántas bofetadas, hermanos, cuánto escarnio, cuánta burla sufrió el Señor, hermanos, pero Él pasó por ahí por amor a nosotros, por amor a la iglesia. Y después dice: por lo cual, por la obediencia que Él tuvo a Dios, por lo cual, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el Señor le dio un nombre, el máximo. No hay un nombre más alto que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado es el Señor, bendito es el nombre del Señor Jesús. Hermanos, el Padre, por la obediencia que Él tuvo, lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es por encima de todo nombre, que ante el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla. Fíjese bien, de los que están en los cielos. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, se arrodillaron, se postraron frente a la presencia del Señor. Nosotros aquí en la tierra debemos arrodillarnos cada día, hermanos, reconociendo la máxima autoridad del Señor sobre nuestras vidas, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, los demonios se tienen que doblegar, se tienen que arrodillar frente a la autoridad del Señor, porque ellos fueron vencidos allí en la cruz. Hermanos, aquí tenemos un ejemplo de vida, un ejemplo de obediencia, en la cual nosotros, hermanos, debemos, hermanos, imitar esta obediencia del Señor Jesús. Les invito, hermanos, ahí a ir a Efesios, una hoja más atrás, del libro de Efesios, en el capítulo 6. Estamos hablando de la obediencia del Señor, ¿no es cierto?
Es importante, hermanos, que nosotros, todos, jóvenes, hijos, padres, trabajadores, todos seamos obedientes al Señor. Dice, hermanos, Efesios 6, versículo 1, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero hijos, aquí el Señor le está hablando a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo, porque eso es justo, porque eso es agradable, porque esa es la voluntad de Dios. Porque, amados hermanos, amados jóvenes, amados hijos, no hay ninguna autoridad aquí en la tierra mayor para los hijos que los padres. Por eso el Señor le dijo: honra a tu padre y a tu madre. Por eso el Señor da este mandamiento: hijo, obedecer al Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecer primero al Señor y también a vuestros padres, porque esto es justo. Si hay algún joven, si hay alguna señorita que, hermanos, está cumpliendo alguna edad complicada, difícil, y quiera hacer las cosas a su manera, le quiero decir en el nombre del Señor que ese camino les va a llevar a la muerte. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen ser rectos, le parecen buenos, son derechos, le parecen que son extraordinarios esos caminos. Pero dice el Señor que esos caminos son caminos de muerte, de perdición eterna. Obedezcan al Señor, obedezcamos al Señor y a nuestros padres en todo, porque esto es justo, dice el Señor. Después dice, hermano, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice el Señor, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. El que honra a su padre, el que honra a su madre, hermanos, dice la palabra del Señor que hay una bendición de parte. El Señor promete una bendición. Dice que es un mandamiento con promesa. Hermano, honra a tu padre y a tu madre, el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Hermanos amados, si hay algún hijo que no está honrando a sus padres, ¿tendrá alguna posibilidad de que le vaya bien aquí en esta tierra? De acuerdo a la palabra del Señor, no tiene ninguna posibilidad. Aquel que quiere hacer las cosas a su manera, aquel joven que no honra a sus padres, hermanos amados, no le va a ir bien y va a ser de corta vida en esta tierra. Dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vayas bien, y es el primer mandamiento con promesa, y para que seas de larga vida sobre la tierra. Amados hermanos, aquí hay un mandamiento del Señor. Debemos obedecer, así como Jesús obedeció al Padre, se humilló, se despojó de su gloria, bajó, hermanos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después de eso, el Padre lo levanta, lo exalta, le da un nombre que es por encima de todo nombre. Joven que obedece a su padre, que se sujeta a su padre, hermano, a su madre y a su padre, le irá bien y será de larga vida en esta tierra. Bendito es el Señor. Ahí hay un mandamiento del Señor. Y el que no honra a sus padres, hermanos, ¿qué es lo que es honrar a los padres? Yo me gusta poco, hermanos, hablar de lo mío, de mi vida. Trato de evitarlo. Pero yo le doy gracias al Señor porque tengo ya 2 hijos mayores, Rodrigo y Jaime. Hermanos, gracias al Señor, aquí en mi casa no hay necesidad de hermanos, de que ellos lleguen con hermanos, alguna caja de mercadería, que lleguen con hermanos, comida para la casa, con alimento, que
hermanos, traigan una prenda de vestir para honrarnos a nosotros. Y yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque no digo nada más, hermanos, para avalar lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Y yo bendigo al Señor por los hijos que el Señor me ha dado. Hermanos, ellos están honrando a sus padres, aún no necesitando. No vea usted que su padre tiene abundancia. Hónrele. Honre a su padre con una polera. Honre a su padre con, no sé, con una billetera nueva. Honre a su padre con una prenda de vestir. Honre a su padre con alguna mercadería. Honre a su padre, no importa que nosotros ya, hermanos, tengamos una familia. No importa que usted como hijo ya tenga una familia formada. Honre, siga honrando a su padre para que le vaya bien y sea de larga vida en esta tierra. Después dice, hermanos, hay un mandamiento acá para los padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es un mandamiento para nosotros los que tenemos hijos, los que por misericordia, por gracia del Señor, Dios ha permitido que formemos una familia, hermanos. Dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Hermanos, cuando nosotros provocamos a ira a nuestros hijos, lo hablábamos hace un tiempito atrás, hermanos, esta palabra, este versículo, cuando provocamos a ira a nuestros hijos, es cuando nosotros les permitimos que se vayan por un camino equivocado. Cuando nosotros como padre o madre les permitimos, hermanos, permisos para ir a lugares no adecuados para nuestros hijos, para nuestras señoritas, para nuestros jóvenes. Hermanos, no los provoquemos a la ira del Señor. Eso dice el Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Dice, porque la ira del Señor, dice la palabra del Señor, se derramará sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, que el Señor nos libre a nosotros para que seamos sabios y criemos a nuestros hijos en disciplina y en amonestación del Señor cada día. Luego dice, hermanos, no perdamos de vista que estamos hablando de la obediencia. Luego dice, vosotros, versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales en todo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Bendito es el Señor. Y esta palabra, hermanos, nos convoca a todos aquellos que trabajamos. Yo, hermanos, no, gracias al Señor, no trabajo apatronado, pero atiendo clientes, hermanos, y debo atenderles a ellos como al Señor. Esa es mi función, esa es mi forma. Hermanos, yo trabajo con algunos muchachos y de repente ellos se enojan porque yo doy un consejo por el trabajo. Hermanos, trato de asesorar, hermanos, el servicio, de que sea un buen servicio, y ellos se molestan un poco, las personas que trabajan conmigo, hermanos, pero yo entiendo que debemos hacerlo como para el Señor. Si yo llevo, hermanos, un instrumento, ¿no es cierto?, a cualquiera, a un señor X, yo debo decir, este instrumento, yo debo entender que es como para el Señor y debo tratarlo de esa manera. Y así nosotros, los hermanos que trabajan apatronado, con temor y temblor debemos obedecer a vuestros amos terrenales, dice el Señor, como al Señor. Qué importante, hermanos, que como a Cristo, dice, como a Cristo. Eso es, hermanos, debiésemos nosotros obedecer a nuestros amos terrenales y hacer el trabajo, si seguimos leyendo más hacia abajo, hermanos, no como al ojo humano, dice, sino, hermanos, con ánimo pronto, haciendo las cosas como para el Señor. Aquí tenemos, hermanos, algunos mandamientos que debemos obedecer al Señor Jesucristo. ¿Qué pasará, hermanos, con aquella persona
que no trata a sus amos con temor y temblor, con aquellos que desobedecen a la voz de su jefe, de su trabajador, de su patrón, hermanos. ¿Le podrá ir bien a una persona así? Hermanos, cuando alguien no se sujeta a sus amos terrenales, anda vagando de trabajo en trabajo, porque, hermanos, no tiene una consistencia, no es fiel, no es obediente. Y el Señor nos manda, no nosotros, el Señor nos manda a obedecer a nuestros amos terrenales con temor y temblor. Bendito es el Señor. Dios nos ayude para que nos dé espíritu de obediencia, hermanos amados. Vamos, hermanos, les invito a Proverbios. Allí en Proverbios, hermanos, hay también una palabra del Señor que nos bendice. Hermanos, y hablando de obediencia, debemos obedecer, hermanos, a todo lo que esté en nuestro entorno. Hermanos, por ejemplo, a las autoridades de nuestro país. Debemos obedecer a los carabineros, que mucha gente, hermanos, no les obedece, que no, hermanos, son amables con ellos. Ellos son personas como nosotros. Hermanos, que hay algunos que no hacen bien su trabajo, pero allá ellos. Ellos son personas que tienen familia, tienen hijos, tienen esposa, como nosotros, y les debemos respeto porque son autoridad, hermanos, y debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Aquí, hermanos, en el libro de Proverbios, hermanos, Proverbios capítulo 3, hermanos amados, versículo 9, vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos amados, seguimos en el tema de la obediencia. En la obediencia hacia los mandamientos del Señor, obediencia hacia nuestros padres, obediencia a los amos terrenales, obediencia, hermanos, a aquellos que están sobre nosotros, obediencia a nuestro pastor, a los pastores, ¿no es cierto?, de acuerdo a quien esté escuchando esta predicación, hermano, esta palabra. Debemos sujetarnos y ser obedientes. Y aquí el Señor, hermanos, ya entramos en un área que es muy importante y que es de mucha bendición. Hay hermanos que no les gusta mucho cuando hablamos de esto, hermanos, pero esta palabra a mí me ha bendecido. Esta palabra a mí, hermanos, el Señor me ha dado cosas que yo no he esperado, que yo no he pedido incluso, por, hermanos, sujetarme a esta palabra del Señor. Y les invito en el nombre del Señor que lo veamos en el Espíritu del Señor, no en nuestra carne. Veámoslo en el Espíritu del Señor. Dice: honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué bienes ha puesto el Señor en nuestras manos para administrar? Honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con el vehículo que el Señor te ha dado. Ponlo al servicio del Señor. Honra a Jehová con tu casa que el Señor nos ha dado. La casa no es nuestra, está para el servicio del Señor. Hermanos, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con lo que el Señor te ha dado. Honra a Jehová con las bendiciones que el Señor nos ha dado. Dice que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amados hermanos, debemos hacer práctica esta palabra en nosotros, hermanos, y debemos llevar al Señor, hermanos, honrarlo con nuestros bienes y llevar al Señor las primicias de todo lo que nosotros podamos, hermanos, fructificar. En el campo, hermanos, se cosechan uvas, frutos, hermanos, legumbres y todas esas cosas, hermanos, animales
y se debe traer la primicia, lo primero de las vacas, lo primero de las ovejas, lo primero de las hortalizas, se debe traer al Señor. Hermanos amados, y esto es mandamiento del Señor, y seamos obedientes al mandamiento del Señor. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Hermanos, recuerda la bendición ahí de los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, decía la palabra del Señor. Y acá dice que y aquel que honra al Señor con sus bienes, aquel que honra al Señor con el fruto de las primicias, dice que serán llenos tus graneros con abundancia. Será llena tu despensa en abundancia. Será llena, hermanos, tu casa en abundancia. No faltará nada en tu casa porque has entrado por un principio de la obediencia al Señor. Hermanos, despojémonos como el Señor se despojó de su gloria. Hermanos, y despojémonos de algún dinero, de alguna situación que podamos tener, hermanos, para que honremos al Señor con los bienes y con el fruto de nuestras primicias, y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Rebosarán de mosto. El mosto significa alegría, gozo del Señor. David, cuando hermanos había caído en pecado, dice, Señor, devuelve el gozo de mi salvación. Hermanos, y debemos nosotros estar ahí atentos, hermanos, para que el gozo del Señor esté en abundancia en nosotros, en abundancia en cada uno de nosotros. Y vuestros lagares rebosarán de mosto, de alegría. Nuestro corazón, nuestra alma estará llena de gozo, llena de alegría, de abundancia hacia nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor, hermanos, por esta bendición que el Señor nos tiene en su palabra. Le invito ahí, hermanos, a ir a Malaquías. Malaquías, hermanos, en el capítulo 3. Capítulo 3, hermanos, versículo 10. Hermanos, honra a Jehová con tus bienes, dice lo que leíamos en Proverbio, ¿no es cierto? Hermanos, y debemos traer el fruto de las primicias al Señor. Y dice que el Señor, hermanos, nos promete que, hermanos, los graneros estarán llenos en abundancia y los lagares rebosarán de gozo, de mosto, de vino, de alegría. El vino representa el gozo, hermanos. Y aquí en Malaquías dice, versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Aquí pone el Señor, hermanos, una promesa también, así como honra a tu padre y a tu madre, que hay un mandamiento con promesa. En todo lo que hemos leído, el Señor promete. Dice que si traemos al Señor las primicias, si traemos al Señor, hermanos, el fruto de nuestro trabajo al Señor, hermano, dice que promete el Señor que nuestros graneros estarán llenos, hermanos, en abundancia. Nuestra despensa estará llena en abundancia, hermanos. Y aquel, hermanos, que obedece al Señor, dice que los lagares estarán llenos de mosto, de gozo, de alegría. Promete el Señor. Y aquí, en este versículo que estamos leyendo, dice, traed los diezmos, todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme, ahí está la promesa del Señor. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. No lo dice un apóstol, no lo dice un hombre, no lo dice un pastor, sino que lo dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice el Señor. Dice, y probadme en esto. ¿En qué es lo que es esto? Probadme en esto, en traer el diezmo. Yo traigo el diezmo y yo pruebo. El Señor nos desafía a probar al Señor.
porque Él sabe, hermanos, que cuando Él promete, Él cumple. Probadme en esto. A ver, dice el Señor, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, sobre la familia, sobre la congregación, sobre el país, sobre el lugar donde estamos. Derramaré bendición hasta que sobreabunde en nosotros. Hermanos, esta palabra es una palabra compuesta, una palabra que sobra y que abunda. En nuestra mesa debe sobreabundar los alimentos, debe sobreabundar la bendición del Señor. Y creo, hermanos, y lo digo para honrar el nombre del Señor, que en mi casa, bendito sea el Señor, sobreabunda, hermanos, el alimento, sobreabunda la bendición, porque yo le he creído a esta palabra del Señor y me ha bendecido el Señor por esta palabra. Hermanos, amados, les insto en el nombre del Señor, a quien le creamos al Señor. Probadme en esto, dice el Señor, a ver si yo como Señor, yo como Dios, yo como que soy el dueño del oro y de la plata, de todas las riquezas. Probadme en esto, a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre la familia, sobre vosotros, sobre la iglesia, bendición hasta que sobre y abunde. Alabado sea el nombre del Señor. Seamos obedientes al Señor, hermanos. Que la obediencia en nosotros, hermanos, sea algo muy presente en nosotros. Hermanos, ¿sabe usted que el enemigo siembra la desobediencia? ¿Sabe usted que a esta carne no le gusta obedecer? Al hombre no le gusta que lo manden. No le gusta estar sujeto. Hermanos, ese producto, hermanos, del pecado, producto de nuestra carne, producto, hermanos, de la maldad. Pero el Señor nos manda ahora a nosotros a sujetarnos a Cristo. Leía a nuestra hermana Rocío la semana pasada, hermanos, en la intervención que ella tuvo, hermanos, del miércoles pasado, hermanos, decía, ella leía sobre Moisés. El Señor le dijo que le hablara a la roca. Y Moisés, enojado, hermanos, golpea a la roca. Entonces sale agua. Dios había prometido salir agua. De cualquier manera, el agua iba a salir igual. Pero ¿qué pasó por aquel hombre desobediente? ¿Qué sucedió con él? Dice la palabra del Señor que no entró a la tierra prometida. Dios no permitió que él entrara a la tierra prometida por desobediente. El Señor nos ayude a nosotros, hermanos, a estar sujetos, a ser obedientes al Señor. En el versículo 3 del capítulo 3 de Malaquía, versículo 9 de Malaquía dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esta palabra es muy fuerte, hermanos. Esta palabra maldito es un anatema. Hermanos, maldito soy con maldición. Aquel que no trae, hermanos, el fruto de su trabajo, de sus bienes al Señor. Aquel, hermanos, que no trae primicias al Señor. Aquel que no trae diezmos al Señor. Hermanos, lamentablemente, hermano, está bajo maldición. Bajo maldición. No están abiertas las ventanas de los cielos para ese hermano, para esa hermana que no se quiera sujetar a esta palabra del Señor. Dios derrame sobre mi vida, sobre nosotros, espíritu de obediencia, hermanos, para que obedezcamos al Señor en esta su palabra. Bendito es el Señor. Les invito a orar al Señor, hermanos, para que Él nos ayude y nos dé de su gracia. Eterno Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de su presencia. Le reconocemos a usted como el Señor. Usted tiene todo para nosotros. Usted tiene abundancia en su casa. Usted tiene abundancia de sabiduría. Usted tiene abundancia de riquezas, Señor, espirituales y materiales también para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre, por mi vida primeramente, por mi familia, por mis hijos, Señor, por mi esposa.
Oro, Señor Jesús, por mi vida. Oro, Señor, por cada familia de la iglesia, Señor. Así como oro por mi familia, Señor, oro por cada familia de la iglesia, comenzando desde el pastor hasta el hermano más nuevo, Señor, comenzando por todos ellos, pidiendo, intercediendo a ti por ellos, Señor, que derrame sobre nosotros como iglesia espíritu de obediencia para que te creamos a ti, Señor, para que creamos en ti y también te creamos a ti. Yo creo a esta palabra. Me ha bendecido esta palabra por muchos años, Señor, y te alabo y te bendigo. Pero yo quiero, Señor, que mis hermanos sean bendecidos con esta palabra, que mis hermanas sean bendecidas con esta palabra. Señor Jesús, permita usted, Señor, que la abundancia suya esté en cada mesa. Usted como papá no quiere que nosotros padezcamos de ninguna cosa, que no tengamos, hermanos, nuestras despensas vacías. Usted como padre quiere que nuestros graneros estén llenos, que nuestros lagares estén llenos de vino, llenos de mosto, llenos del gozo del Señor. Ayúdanos, Señor, para que vamos en esta obediencia delante de ti. Padre, muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, siga redarguyendo, tratando con nosotros, con nuestra familia, con la congregación, con cada hermano, Señor. Bendito y alabado y glorificado es tu nombre para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, de aquel que se despojó de toda gloria, en el nombre de Jesús, para gloria de Dios el Padre, te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor.